Buenos días, emprendedor, emprendedora, proyectista. Bienvenidos a la Escuela de Proyectistas. Mi nombre es Yulisa Sotil y soy la directora de este canal de YouTube y también de nuestra página web Escuela de Proyectistas, que aparecerá aquí en pantalla. Además, tenemos Facebook, Instagram y muchas redes para seguir capacitándonos. El día de hoy tenemos preguntas y respuestas del Invierte P Verde. Exacto, muchos de los pedidos, tenemos un montón de preguntas que nos han llegado a nuestra Escuela de Proyectistas en YouTube y vamos a responder cada una de ellas. Así que empezamos por la primera porque están un poquito largas, así que vamos para allá. Excelente, la primera pregunta. Esta pregunta aparece en pantalla. ¿Sobre una misma área se puede trabajar 3 proyectos simultáneamente? Por ejemplo, proyecto forestal, proyecto de ecoturismo y proyecto de tecnología. Esta primera pregunta es muy interesante. No se olviden, el paso número 1, punto número 1, importante en todos los proyectos de inversión pública, no yuxtaponer intervenciones. Obviamente, intervenciones con el mismo objetivo. ¿Okay? No podemos yuxtaponer intervenciones en una misma área de estudio. Ahora, con diferentes objetivos, sí puede ser. Puede ser que en un centro poblado yo tenga un proyecto de educación, un proyecto de salud, un proyecto de energía eléctrica, un proyecto de cadena productiva, un proyecto de riego en un mismo centro poblado, porque obviamente son diferentes objetivos. Vamos a ver si la pregunta que me están haciendo en realidad contempla diferentes objetivos. El primer punto es si puede haber un proyecto forestal. Si en el área de estudio se va a desarrollar un proyecto forestal, es porque el territorio tiene una zonificación forestal, una vocación forestal del suelo muy importante. Por ende, entrar otra actividad económica como el turismo o el ecoturismo es un poco complejo. ¿Okay? Por eso es que las dos se superpongan en un mismo territorio, es decir, en una misma zona en particular. Si hablamos, por ejemplo, en una microcuenca, que en la misma microcuenca se desarrolle ecoturismo y a la vez forestación, obviamente podría no darse este caso, porque ahí sí estaríamos yuxtaponiendo intervenciones. El tercer caso es yuxtaponer en ese mismo territorio un proyecto de tecnología. Obviamente entiendo que tecnología, innovación también tiene su propia brecha, bien sea por Produce o bien sea también IMINAM, que tiene sus brechas de investigación. Obviamente esa es otra brecha. Podría ser que haya requerimientos de información particulares de un territorio. Podría haber un proyecto de esa naturaleza. Pero ojo, que estamos asumiendo que ese suelo tiene un uso forestal. Entonces, obviamente, la investigación que se realice tendría que estar en torno al tema forestal. Si fuese solamente de ese tema en particular, eso podría ser un componente del proyecto forestal y no un tema adicional o aparte. Entonces, si hablamos particularmente de un área muy específica, muy geolocalizada, como les decía, una quebrada, una microcuenca, en la cual ya voy a aplicar un proyecto de forestación, obviamente a la vez que haya uno de ecoturismo, no parece realmente actividades complementarias, forestación o un proyecto forestal con enfoque de cadena productiva. ¿Okay? Si yo tengo además tecnología, más pareciera un componente del proyecto forestal que un proyecto en sí mismo. Ahora, también podríamos encontrarnos, y eso hay que mirar bien, en un proyecto en el cual para desarrollar el ecoturismo tenemos que recuperar área, como por ejemplo a través de la reforestación, y voy a hacer forestación, o reforestación con fines básicamente de mejorar algunos senderos, etcétera, pero es una actividad dentro del ecoturismo, y que también yo puedo hacer algún tema de tecnología o puedo hacer algún tema de investigación para poder saber las propiedades de algunas plantas para el sendero turístico, etcétera. Todo eso ya correspondería y estaría englobado en el proyecto de ecoturismo, que básicamente saldría por la brecha de o bien el sector, en este caso
el sector de turismo o bien también a través de aprovechamiento sostenible si es que estamos trabajando con una comunidad nativa, comunidad indígena y que cumple las condiciones que establece la brecha de servicio de apoyo al aprovechamiento sostenible que tiene el Ministerio del Ambiente. Espero que haya sido clara la respuesta. A veces no son respuestas absolutas, obviamente necesitamos más herramientas para poder elaborar una respuesta correcta para ustedes, pero espero que esta les haya satisfecho. Así que vamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta corresponde a, vamos a ver, considerando que la recuperación de ecosistemas se realiza en zonas prioritarias, muy bien, estuvieron atentos a la masterclass. ¿Será que los proyectos de ecosistema marino costeros degradados, los factores de producción, composición de especies y clima son prioritarios en la caracterización y análisis de la información? Muy bien, excelente y muchas gracias por participar en todas nuestras masterclass gratuitas que tenemos para ustedes, que siempre lo estamos colocando aquí en Facebook e Instagram, así que por favor muy atentos a nuestras redes para que siempre estén participando de estas masterclass. Bueno, es una pregunta muy interesante. No hay que olvidar que la ficha que aparecerá aquí en pantalla, estándar de recuperación de ecosistemas, es válido básicamente para ecosistemas andinos, no así para marino costeros. Sí, absolutamente de acuerdo que cuando trabajamos diferentes tipos de ecosistemas hay un énfasis en los factores de producción. A ver, pausa para que te digan quién es la unidad productora de servicios en un proyecto de recuperación de ecosistemas. ¡Excelente! El ecosistema degradado. Muy bien. Esa es la unidad productora de servicios. ¿Y cuáles son sus factores de producción? Pausa. ¡Excelente, proyectista! El agua, el suelo, la cobertura vegetal, las especies de flora o de fauna, la gestión y el manejo. Muy bien, eso. Y no olvidar el clima. Ahí, digamos, que nos va a también a dar muchísimas variables e indicadores. Pero cada ecosistema obviamente tiene una connotación mayor o menor que otra. Vamos a poner un ejemplo. Si estoy en un humedal, por ejemplo, un bofedal o una laguna, la variable agua es una variable crítica. Suelo no tanto, porque no vamos a encontrar tanto suelo en una laguna. Entonces voy a tener el clima, voy a tener el agua, voy a tener de repente cobertura vegetal, tampoco no mucho, suelo no mucho, pero sí voy a tener especies, de repente algunas especies de flora acuática o de flora o de fauna marina pequeñita que hay en la laguna altoandina, por ejemplo. Por eso es importante cuando nos preguntan aquí nuestra proyectista, ¿cuáles serían los factores de producción para un proyecto marino costero? Definitivamente, obviamente, suelo, cobertura vegetal no serían componentes muy importantes por la característica que tendría un marino, en particular un marino, no tanto así un costero, porque si ya lo llevamos a la zona de costa, obviamente ahí el suelo podríamos encontrarnos con algún tipo de vegetación dependiendo de la zona, porque no todas las zonas costeras son iguales. Pero si hablamos solamente de marino, sí es muy probable que el tema de las especies, de fauna, de flora que hay, obviamente es muy importante. El clima, por las mareas y por las diferentes componentes que va a afectar a todo este ecosistema también es importante. Pero es importante el factor agua, porque estamos hablando de marino. Y obviamente hay que hablar de calidad de agua, de repente con algunos parámetros que hay que identificar. También los otros dos que son importantísimos es el manejo y la gestión, porque de repente hay actores que están involucrados en este ecosistema marino costero. De repente corresponde a una zona donde haya pesca artesanal o alguna zona de pesca industrial o de repente otro tipo de uso o manejo de residuos sólidos en la zona. Entonces también esos aspectos hay que considerarlos. Tercera pregunta. ¿Cuáles son las variables a tomar en cuenta con respecto a un proyecto en un área protegida?
Ahora, bueno, no me gusta responder una pregunta con otra pregunta, pero en realidad necesitamos un poquito más de información. Pero vamos a ponernos en supuestos o en casos. Vamos a considerar, por ejemplo, la recuperación de ecosistemas en un área natural protegida. Ok, primera check que tenemos que hacer es que es una zona prioritaria. Ya esta sea un ANP, un ACR, etcétera, es un área natural protegida, está priorizada. Así que no habría problema por ese sentido. El otro cheque hay que analizar. Estamos hablando de recuperación de ecosistemas. Ahí tenemos algo a favor de nosotros como proyectistas, y es que esta área es terreno público. Entonces no vamos a tener tantos problemas con relación al saneamiento físico legal, arreglos institucionales de las personas que están asentadas en estos territorios, salvo que consideremos obviamente trabajar en áreas de amortiguamiento, donde sí tendremos que buscar hacer estos arreglos institucionales. Es una variable a considerar. Ahora, para definir cuáles son otras variables que yo voy a hacer énfasis en mi diagnóstico, que ya saben, los factores de producción, agua, suelo, cobertura, especies, clima, manejo y gestión, básicamente depende del tipo de ecosistema el cual nos vamos a encontrar cuando analicemos el territorio de ese proyecto en particular. Si después de haber analizado con nuestras herramientas de ArcGIS, no se olviden que tenemos un video de qué software debería saber cada proyectista, y ahí hablamos un poquito de este software y de estos tipos de software que nos van a ayudar a ubicarnos y a manejar mapas, tan importante que esta herramienta para los proyectos ambientales. Entonces, cuando ya esa fase el especialista sigue, el especialista geógrafo, nos indique y nos diga, en ese territorio encontramos el ecosistema humedal, encontramos el ecosistema pajonal, encontramos el ecosistema bosque relicto, etcétera. Ya nos dice exactamente los tipos de ecosistemas que tenemos. Obviamente, dependiendo de cada tipo de ecosistema, habrá una prioridad en los factores de producción, en las variables que cada factor de producción vamos a tener que considerar, porque obviamente agua tiene cobertura, tiene calidad, y dentro de cobertura y calidad obviamente hay variables. Y hay obviamente indicadores para cada variable para determinar si está en un estado saludable, uno poco saludable o un no saludable. Entonces, eso dependerá obviamente del tipo de ecosistema que estemos trabajando en la recuperación de ecosistemas en esa área natural protegida. Otro acápite a tener en cuenta en áreas naturales protegidas es la zonificación y todos los documentos de gestión que tiene esa área natural protegida. No se olviden que no podemos, por ejemplo, tratar de hacer un proyecto de aprovechamiento sostenible del ecoturismo en una zona que no sea ecoturística, en un área natural protegida. No se olviden siempre que tenemos que tratar de buscar al 100%, al 200%, que no transgredir la parte normativa de la zonificación económica y ecológica que haya en un territorio. Si ese territorio, esa área natural protegida, tiene una zona de recuperación, bueno, vamos a aplicar un proyecto de recuperación. Si esa zona tiene una zona de aprovechamiento, obviamente en esa zona podremos apoyar alguna cadena de productiva sostenible, o si tiene una zona delimitada ecoturística, podremos hacer aprovechamiento sostenible a través del ecoturismo, porque así lo determina su plan maestro. Pero siempre hay que tener mucho cuidado y considerar el plan maestro, plan de uso turístico y toda la zonificación económica y ecológica del área para poder determinar qué tipología de proyecto es la más ad hoc para esa área protegida en particular. ¡Excelente! Miren, hemos hecho 3 respuestas a lo que ustedes nos han dejado. Tenemos un montón de preguntas y muchas no las voy a poder responder sola, porque hay varias que corresponden a otros profesionales que estaremos invitando aquí a Escuela de Proyectistas a respondernos, para que podamos tener las respuestas claramente en pantalla. Pero si les gusta este tipo de contenidos, danos un like y suscríbete a Escuela de Proyectistas para que cada día aprendamos más y más. Y sigue dejando tus preguntas y comentarios y temas que quieres que desarrollemos, porque en Escuela de Proyectistas estamos para eso, para que cada proyectista
proyectista mejore sus capacidades y sea mejor y haya mejores proyectos en nuestro país. Adiós, proyectistas.